Donde manda capitán, no manda marinero. Haremos respetar la propiedad privada en el Cauca a como dé lugar. Fueron algunas de las frases pronunciadas por Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior, en diálogo con Proclama del Cauca. La entrevista ocurrió en Popayán, en las instalaciones del diario El Nuevo Liberal, gracias a la cortesía de su director Laurentino Tello y del periodista Rubén Darío Zúñiga Guevara, quienes acogieron a los delegados de Proclama del Cauca con especial amabilidad. El ministro Iragorri Valencia trata en este diálogo de manera concreta asuntos de especial interés público, como el acuerdo pactado con los indígenas como resultado de la Gran Minga Nacional, la situación de las comunidades afros y campesinas, el problema minero, el proceso de paz que se está negociando en La Habana y la desaforada corrupción en la administración pública, entre otros temas de palpitante actualidad. Ministro, con respecto al acuerdo que se firmó recientemente en la Minga Indígena Nacional, ha provocado ciertas reacciones en el sentido del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, la misma Federación de Organizaciones Campesinas, que critican que se les entregó mucho a los indígenas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ha habido un trabajo de desinformación muy doloroso después de un esfuerzo tan grande por varias razones. Primero, esto no era un acuerdo para el departamento del Cauca. Aquí en ese proceso estaban representados el 85% de los indígenas de Colombia, a través de la ONIC, que es la Organización Indígena, Organización Nacional de los Indígenas de Colombia. Había indígenas zenúes, que son 70.000 personas, habían guayús, que son 120.000, había indígenas de Putumayo, del Huila, de todo el país. Entonces el primer punto era un acuerdo nacional, que se hizo en La María, no por decisión mía, sino porque ellos decidieron que la minga terminaba en La María. Ese es el primer punto que hay que señalar. El segundo punto es que dicen que yo entregué el departamento del Cauca por los recursos que están aprobados para tierras. Y resulta que yo no aprobé ni un solo peso para el departamento del Cauca en tierras. 50.000 millones que son para el 2014 son para todos los departamentos distintos al Cauca. Y 30.000 que son para el 2015 también son para departamentos distintos al Cauca. Para el departamento del Cauca había 30.000 millones que fueron aprobados en el año 99 y que fueron ratificados por el ministro Carrillo en mayo, que vino aquí, que dijo que efectivamente el gobierno nacional iba a cumplir ese compromiso. Entonces esa es la primera mentira que tiene que ver con el tema del territorio. Yo tenía claro qué se estaba suscribiendo y las implicaciones de cada uno de los acuerdos que se suscribieron. Pero hay preocupaciones, ministro, en el sector empresarial, en el sector turístico, porque es que de todas maneras se demostró, inclusive después del acuerdo, que la posibilidad de invasiones a territorios que no están ocupados, que son privados, son particulares. Claro, es que las invasiones empezaron con los predios, por ejemplo, los de mi familia, en los años 79, 80, nosotros en el 82, 83, tuvimos que ofrecer la finca Lincoder por esas invasiones, y eso no fue culpa mía. Y eso que se presentó, pregúntele al doctor Angulo o a los dueños de la Emperatriz qué opinan de los otros dos acuerdos que firmé, a donde dije, si no desocupan los predios, yo no firmo el acuerdo principal. Y los hice firmar un acta. Y después, cuando me incumplieron los de Paletara, les mandé 400 hombres del ESMAD y 200 hombres del ejército a ver si desocupaban allá en Coconuco. Y se desocupó. Ellos además incumpliendo el acuerdo fundamental del resto de las autoridades indígenas, que habían dicho que hay que respetar la propiedad privada. Y esa la vamos a hacer respetar a como dé lugar con la autoridad. Y así se hizo. Mientras hubo bloqueo de la vía, no negocié ni un punto de los acuerdos. Y mientras tuvieron esos predios invadidos, tampoco les firmé el acuerdo. Primero firmé salir la gente de los predios, y por eso están agradecidos los propietarios, aunque es mi obligación y no tienen que agradecérmelo, pero yo hice el esfuerzo para que eso fuera así. Ministro, los negros, los afros del norte del Cauca, sí, hay una preocupación porque digamos toda la acción del Estado prácticamente
parece que está direccionada hacia resolver el problema indígena, pero el problema afro, que en el norte del Cauca es muy evidente por el desplazamiento que hubo por ocupación de tierras de cultivos de cañas. La población afro tiene problemas graves que parece que no son prioridad en el gobierno nacional. No, claro que son prioridad. Lo que pasa es que este era un acuerdo con los indígenas. Primero en el tema de la finca o el predio San Rafael, que es el que ha generado tantos problemas. Yo he intervenido en varias oportunidades para que no se sigan presentando, incluso muertos que se presentaron ahí, y hoy tengo entendido que hay un acuerdo en el sentido de que eso ya está prácticamente solucionado. Segundo, en el tema afro y en el tema campesino, pues están el resto de predios, todos los predios baldíos que hay en Colombia. En fin, nosotros hemos hecho un proceso que tiene que ver con todas las comunidades que no tienen que ver con los pueblos indígenas, a donde han salido beneficiados esas comunidades campesinas, afros, etcétera, no solamente en la recuperación de las tierras que fueron objeto de despojo irregular, que hemos recuperado una gran cantidad de ellas, sino en la redistribución de ese problema de tierras que tiene que ver con un problema ancestral, digamos, que ha habido en Colombia, con falta de espacio para algunos de los pobladores. Por eso, esos recursos que normalmente aprobaba el INCODER están para otros departamentos distintos al departamento del Cauca, donde hay problemas graves en el tema de la tierra, y eso incluye no solamente a las poblaciones indígenas, sino a todos los pobladores de Colombia, de la raza que sean. Ministro, en el norte del Cauca, en Santander de Quilichao, usted conoce muy bien el problema minero, que también es un problema afro, que los ha afectado, y también indígenas, como pasó en el Naya. Pero hoy, en Santander de Quilichao y en varios municipios, la explotación minera, sé que no es un tema, obviamente, del Ministerio con concesión, pues, de permisos para hacerlo, pero sí el problema social. Nosotros vemos, por ejemplo, por citarle un caso muy preciso, en el corregimiento de San Antonio, Santander de Quilichao, que hay una explotación sobre el río Quinamayo. Prácticamente en las calles de ese corregimiento ve uno un ejército privado al servicio de los mineros. Allí prácticamente se está sometiendo a la gente que quedan a orden de eso. Es un problema social supremamente grave, fuera del ambiental, fuera del militar, que se está produciendo por problemas de la minería. El ministerio, ¿qué puede hacer por la gente que está sometida a este problema? La minería en Colombia se divide, digamos, en tres grupos. La minería legal, bien sea a nivel industrial o de gran escala o de menor o pequeña escala, y la minería artesanal es la segunda, que son aquellos mineros, pequeños mineros que lo hacen de una manera artesanal, y una muy grave que es la minería ilegal, que es financiada con recursos de la guerrilla y de paramilitares que compran estas máquinas y se camuflan en los mineros artesanales, y muchas veces los obligan incluso a trabajar en esas minas, y por eso nosotros expedimos un decreto en virtud del cual, cuando se encuentre esta minería ilegal, está la autoridad competente con toda la potestad para destruir la maquinaria en el mismo sitio donde está trabajando. Y eso lo venimos aplicando en distintas zonas de Colombia, pero cuando uno lo va a hacer, entonces los mineros ilegales, que son los que financian estos grupos, le echan a uno por delante a los mineros artesanales como escudo de protección de la ilegalidad que están cometiendo, que es simplemente un proceso de lavado de activos. Entonces ese es el conflicto que tenemos con este tema minero. Ahora, aprovechando la situación que estuve en el Cauca la semana pasada, hicimos un desalojo de un grupo de mineros que estaban en el río Palo, abriendo un hueco de no sé cuántos metros, que creo que el coronel Alarcón cumplió con la instrucción que yo le di de hacerlos retirar y retener esas máquinas debió ser a las 72 horas de firmado el acuerdo de la Marina. Ministro, hay una serie de inquietudes que yo le ruego el favor. Por ejemplo, el proceso de paz, que todos lo queremos,
pero ese alargue, esa falta de definiciones, esa incertidumbre, eso que no han salido del punto 2, son 7, 9 puntos, los 7 puntos no han salido del punto 2, sí. Eso está causando desesperanza, la gente comienza a cansarse y a ver que el proceso no avanza. Así es. Así es, todos tenemos la ilusión de que este desangre se pueda arreglar por la vía de la negociación. Pero en la medida en que va pasando el tiempo juega en contra del mismo proceso, porque nos vamos llenando todos de escepticismo y de cierta desesperanza de la posibilidad de lograr esos acuerdos. La responsabilidad histórica es de las FARC, que han tenido todas las condiciones para aprovechar la circunstancia de este diálogo para arreglar este conflicto y este desangre que tiene Colombia durante 50 años mediante el diálogo y la concertación. Si no aprovechan esa oportunidad histórica, recaerá sobre ellos la irresponsabilidad de haber hecho eso y todo el peso de la ley para seguirlos combatiendo como lo estamos haciendo aquí en Colombia, que durante este gobierno se dieron de baja al Mono Ojoy, que era el número 2, a Cano, que además estaba en el norte del Cauca, que era el número 1, y a 47 cabecillas, entre esos los 6 más importantes del Frente Sexto de las FARC, que tenían agobiados a todos los municipios del norte y a los pobladores de todas las razas, incluidos los indígenas, a quienes les retenían a sus hijos para que formaran parte de manera obligada de la guerrilla. Ministro, para no alargarnos muchísimo, tengo una inquietud. Hace referencia a la corrupción que se ve en Colombia en todos los poderes. Ahorita pues estamos con la Villadaga en el Consejo Superior de la Judicatura, en las Cortes, en magistrados, ni se diga en el Poder Ejecutivo, pues alcaldes, gobernadores, bueno. El Estado, el gobierno, usted como ministro del gobierno, ¿qué visión tiene sobre este país al respecto? Porque esa es otra de las cosas que preocupan al ciudadano común y corriente. Mire, es increíble, nosotros desde que llegamos al gobierno expedimos la ley más dura que hay en América Latina, y tal vez una de las más duras del mundo, según lo dicho por la OMC, en temas de corrupción, contra la corrupción, y viene aplicándose. Pero si usted ve en este gobierno nacional, a hoy no ha habido ni un escándalo de los funcionarios nacionales por temas de corrupción, que es importante. Y sobre todo importante si uno compara con años anteriores. Lo que hay que tener es buena gente, gente que esté con disposición de servir a la patria y no de servir sus bolsillos personales, mientras el interés particular de llenar el bolsillo esté por encima de los intereses generales de la patria, pues es muy difícil, y ahí es que combatirlos mediante procesos de investigación, aplicando todos los procesos de control de la misma Contraloría, de la Procuraduría. Nosotros establecimos un programa especial incluso de seguimiento mediante inteligencia a funcionarios públicos que puedan estar en riesgo o en sospecha de acciones corruptas, y eso hay que seguirlo combatiendo. Esa es una realidad del país que representa en otros casos además el hecho de a quién es que estamos nosotros eligiendo y a quién es que estamos nombrando. Eso es lo que hay que mirar quienes durante los años que han estado al servicio de la patria se han enriquecido personalmente, y quienes mientras han estado al servicio de la patria le han prestado un buen servicio a la comunidad. Ministro, dos preguntitas finales. Quisiera ahorita que habla del gobierno, sobre todo en estos últimos días se han presentado cantidad de paros, nuevamente los bloqueos de las vías, las madres comunitarias, fallaron las reformas a la justicia, veremos la reforma de la salud. Si uno compara las cosas, sí como que había más tranquilidad, menos agite social en el gobierno anterior. Sí, la democracia genera eso. Cuando hay mucha democracia, la gente siente la posibilidad de salir y protestar, y eso es lo que ha venido pasando. Yo no sé cómo eran los conflictos en el gobierno anterior, porque no formé parte del gobierno, pero le pongo el ejemplo de los indígenas que nos han criticado
con razón por el hecho de que la vía en suma ha estado bloqueada 25 días. Se olvidaron del paro en el que hubo 2 o 3 muertos en la María, en que tuvieron bloqueada la vía de aquí hasta Bogotá 35 días. Entonces el tema, sí, efectivamente hay un tema de protesta social que enerva en el sentido de que generan, por un lado, todas las garantías para el derecho a la protesta, porque eso es legítimo y está garantizado legal y constitucionalmente, pero lo que enerva es las vías de hecho, el cerramiento de las vías, y usted va a abrir las vías y entonces tiene todos los temas de derechos humanos. Hoy tengo la mitad del equipo del ministerio en Washington defendiéndose en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los abusos cometidos supuestamente por nosotros durante los últimos paros que se han presentado. Entonces eso también la gente no lo ve y genera problemas. Aquí en el Cauca, durante 2 días que estuvo bloqueada la vía, le metimos toda la fuerza pública. Vaya, enfréntese a un bloqueo de esos, a donde usted tiene 500 mujeres y 600 niños en la María. A ver qué pasa si usted entra ahí y produce una masacre. Entonces también han aprendido a defenderse, digamos, en el sentido de que no hacen posible que mediante las acciones de la fuerza, sin poner en riesgo la vida de niños y de mujeres inocentes, que a veces se utilizarán seguramente como escudos. Ellos dicen simplemente que los llevan allá para que aprendan a defender sus derechos. Eso genera ese tipo de complicaciones. Y un plan organizado por la guerrilla que decía, porque yo leí el instructivo, primero hay que deslegitimar a los negros, que es el ESMAD. Después seguían los verdes, que era la policía. Y por último, que casi llegamos a eso en el paro agrario, seguían los camuflados, que era el ejército, a donde tocó militarizar Bogotá y el resto del país para desbloquear las vías después de que algunos campesinos, en esas protestas ha habido 3 sectores. Uno, los que protestan legítimamente. Otro, quienes tienen intereses políticos en desprestigiar y desmeritar el gobierno. Y un tercer grupo de ampones y delincuentes que lo que han hecho es aprovechar las protestas para generar todo tipo de desmanes y contra ellos pues todo el peso de la ley. Ministro, agradeciendo, déjeme, me meto un poquito allá en la casa. El conflicto, si se puede llamar así, entre comillas, Aurelio Iragorri Ormaza, Aurelio Iragorri Valencia, político, que usted desplazó a su papá. No existe ningún conflicto. Yo tomé una decisión que fue importante en mi vida y lo hice por respeto con la gente, que era que mientras mi papá estuviera vigente en política, yo no aspiraba ni siquiera a ser concejal de ningún municipio. Por eso nunca aspiraba a ningún cargo de elección popular. Pero me abrí un camino por el otro lado en el tema del ejecutivo, que me lo abrí yo solo y me lo he ganado. A mí nadie me regala nada. Y además, cuando uno tiene estos apellidos toca trabajar el triple, porque todo el mundo cree que a uno le regalan todo. Entonces toca demostrar con trabajo, y por eso tal vez he tenido en este gobierno 9 cargos. He sido 2 veces viceministro en 2 viceministerios distintos. He sido 3 veces gobernador del Magdalena, del Valle, de Casanare, de departamentos difíciles. He sido alto consejero de la política, secretario general de la presidencia y ahora ministro del Interior. Eso me lo gané trabajando. Pero a su pregunta, y para no salirme de la pregunta, Aurelio Iragorri Ormaza dedicó su vida al servicio de la gente. Y yo, como su hijo, tengo que ser respetuoso de los mayores y de mi padre. Estoy pendiente de la decisión que él tome con respecto a su aspiración, y mientras tanto habrá que preguntarle a él qué decisión va a adoptar. Y dependiendo de esa decisión, yo tendré que adoptar la mía en consecuencia. ¿No ha habido todavía un acuerdo ahí entre usted? Claro, hemos hablado del tema varias veces, pero a donde manda capitán no manda marinero. Es decir, que él vuelve a ser senador. Eso hay que preguntárselo a él. Gracias, ministro. Muchas gracias.